¿Qué pasa, Josep Lluís? ¿Cómo estamos? Hola, bien. ¡Feliz año a ti y a toda la audiencia de Prohibido Trabajar! Igualmente, gracias. Ahora voy a intentar hacerlo rápido. Esto es Venga. como las tiritas o como cuando te depilas, los que se depilan. Yo no me he depilado nunca, así que no sé cómo va. Pero nada, quería recordar a todo el mundo que tenemos un Patreon, que nos pueden seguir y que este es un proyecto que aunque la mayoría de la gente lo pueda escuchar gratis y así está bien, claro, a mí, que soy quien hace este proyecto, pues me cuesta un dinero y tal, y por eso pues he creado el Patreon y también tengo un sistema de suscripción en iVoox, que yo siempre pongo el precio mínimo, que es €1, y yo animo a todo el mundo, por favor, que si quieren colaborar, a mí me ayudan mucho porque, como habéis podido ver, llevamos más de 20 días sin poder sacar programa, en parte porque estamos en una sociedad capitalista que nos obliga a pagar un montón de cosas y a consumir, y más en fechas navideñas, y hemos tenido que trabajar para pagar toda esta Sí. vida de mierda que nos vende el capital. Así que, por favor, si a alguien le apetece, pues colaborar desde €1 al Patreon, yo estoy muy agradecido. Y ahora, metido el rollo, es que no sabemos qué hablar contigo. No. Podríamos hablar de Trump, de Corea del Sur, de Siria, de Gaza o de Cisjordania. Sí. ¿Qué más hemos comentado? Alemania, Alemania, Venezuela, sí. Austria. Austria. ¿Hay algún país en el mundo que esté medio tranquilo ahora o qué? No, la situación es... A ver qué pasa este año. Yo ¿No creo está que en va a ser... Canadá, que ha dimitido Trudeau? También Trudeau, O sea, también todo. cambio. Sí. Estamos allá. Vale. O sea que no faltan temas, ¿no? No faltan temas. No faltan temas. A ver, yo empezaría un poco contando, porque acabáis de enviar el décimo. El décimo. El La décima entrega. Sí, Sí. iba a decir yo pack de ayuda. No, Nos meten estos conceptos capitalistas sí, de packs y mierdas y acabamos hablando como ellos. No, entregas, se entrega ayuda desde aquí, no, obviamente no en forma de convoys como se ha hecho otras veces, porque no hay capacidad, ni fuerza, ni posibilidad para entrar convoys en Gaza. O sea, la situación es la que es. Pero es verdad que ellos, por eso siempre trabajamos con organizaciones que están en el territorio, en este caso con sindicatos. También en muchos casos el tema sindical es recurrente en la solidaridad, pues nos parece muy clave que la solidaridad no solo es el envío de ayuda material, sino facilitar que las organizaciones construyan territorio, red de ayuda, de apoyo. Entonces siempre hemos buscado pues tener ese diálogo con sectores, particularmente de la izquierda y del sindicalismo, y son ellos los que encuentran mecanismos, y nosotros lo que hacemos es lo que ellos nos van diciendo, vamos haciendo. Ahora se ha hecho una entrega de material de frío, a la vez que agua, porque agua es un tema recurrente con mucha... Bueno, porque Israel ha cortado el suministro de agua en Gaza. Sí. Entonces toda una parte se está intentando con pozos que se están intentando recuperar. Bueno, hay todo un proyectos de resistencia que hay allá, y entonces apoyar todos estos proyectos que luego permiten conseguir, en este caso agua, como esta última vez fue con material de abrigo, particularmente fundamental para niños, que bueno, hay una situación de frío y de terrible lo que se está viviendo allá. Y entonces la anterior fue más comida. O sea, aquí ellos van diciendo lo que ellos en la organización van estableciendo, el diálogo con la gente que tienen, y para nosotros es una forma muy importante apoyar estructuras de resistencia, ¿no? Que también tiene que ver con el conseguir la comida, el poder no pasar frío, toda esta parte de vida, ¿no? Sí. Uh-huh. Y entonces ahora habéis hecho el décimo envío, entiendo que haréis más. Ya va el 11, ya va preparado, ya. Vale. Sí. Yo lo digo porque si alguien también quiere colaborar un poco y ayudar a través de vuestra página web, que busquen Yoita Internacionalista en Google, en Ecosia o en el buscador que más les satisfaga. Sí. Y desde allá ya pueden entrar a la campaña y donar directamente. Sí, si entran en el apartado donde pone vídeos, allá están todas las entregas una detrás de otra, porque cada entrega hay un registro y luego hay o sea, siempre nosotros creemos que es esencial
cuando pides ayuda y esa ayuda llega, que luego haya una explicación. Una constatación Claro, también. porque si no estamos en lo que... ¿no? Luz y taquígrafos, que Claro, se dice, eso es ¿no? muy importante. Entonces, ahí lo pueden encontrar, sin problema. Sí, últimamente yo me estoy encontrando en redes que hay muchas personas palestinas o que dicen ser palestinas en redes, que claro, ellos te mandan enlaces para que tú les mandes ayuda. Claro, yo personalmente, o sea, quiero decir, al no conocer a la gente no digo que no puedan ser No. de verdad, pero al no conocer a la gente, también al haber una barrera de idioma, porque nos comunicamos en inglés, que para mí no es mi primer idioma, Sí, sí. y que tampoco es que tenga yo un dominio muy alto del inglés y tal, a mí me da como un no sé qué. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, y yo normalmente cuando me escriben, lo que hago yo es le mando vuestros vídeos y yo digo, si necesitáis algo, poneros en comunicación con ellos, esta claro. gente a través de ellos. Claro. Y entonces yo a través vuestro pues se lo hacemos llegar a ellos. Sí, me parece correcto. Bueno, por ejemplo, ahora hemos estado siguiendo toda la situación respecto al hospital que al final quemó Israel, que era el último que quedaba en la zona norte de Gaza, y ahora estamos en una campaña por la libertad del doctor, del director, que ha sido, de momento sigue detenido con acusaciones de que es muy grave, y detenido en una prisión de estas de lo que llaman el Guantánamo, ¿vale? Que hay allá. Y efectivamente para nosotros, cuando hay iniciativas, hemos recibido algunas también de escuelas, lo que hacemos es canalizarlo de manera que todo esto ayude a reconstruir también una parte de relación dentro de Gaza, sobre todo en todo este momento que ha habido toda esta situación de desplazamiento masivo de la población, para que todo esto pueda ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante siempre la referencia de organizaciones y el trabajo entre ellas también, claro. El doctor se llama Dr. Hussam Abu Safiya. Abu Safiya, sí. Estaba buscando mientras, porque, a ver, no podemos tener toda la información aquí en el cerebro. Sí, no, la situación es muy grave. Realmente habían 3 hospitales en el norte de Gaza. De los 3 quedaba solo activo. 3 hospitales llenos de terroristas y de gente malosa, que el gobierno, que el ejército más moral del mundo, que parece un puto chiste cuando lo dicen, tremendos cabrones. El ejército más moral del mundo ha tenido que volar 3 hospitales. Sí. Entonces, este último hay un ultimátum, y en este caso el director, Abu Safiya, responde que él es responsable de los, particularmente en la UCI, hay heridos que no podían ser evacuados, o sea, no habían condiciones, no habían garantías, y que no había condiciones, y que se quedaba el personal médico y para atender a los... Además, ahí también tenía una unidad de UCI infantil, con el pediatra también había contacto, había mandado varios vídeos con imágenes explicando la situación, cómo estaban intentando pues aguantar en condiciones muy difíciles, y al final Israel empieza el ataque más, digamos, el definitivo, ahora unos 10 días, una cosa así, y entonces efectivamente empiezan a entrar las tropas israelíes, empiezan a detener todo el personal. Se habló del orden de 350 personas, que incluyen personal sanitario, incluyen los pacientes que están en el hospital y los acompañantes que podían estar en aquel momento en el hospital. Las imágenes son terribles porque los hacen desnudar, los tienen atados de rodillas, hay todas unas filas con fotografías de cómo los tienen digamos al exterior del hospital, y el doctor Abu Safiya queda al final, y cuando él baja está grabado también el tema, porque hay 2 tanques que están esperándole, lo detienen y de ahí van directamente, obviamente acusado luego de ser terrorista, el propio director también del hospital.
Quiero decir que hay ese recurso que cuando matan a alguien siempre es un terrorista, y si el que matan es un niño, es que detrás del niño hay escondido un terrorista. Entonces siempre el recurso es tan evidente que quiero decir que la arbitrariedad se puede vestir de esta manera que siempre... Yo creo que hay frases que pasarán a la historia, y hay una que pasará a la historia de los peores recuerdos de la humanidad, creo yo, que es una frase que hemos oído bastantes veces de soldados israelíes que dicen que cuando matan a una mujer embarazada están contentos porque han matado a 2 terroristas. Pues estamos en eso. Y lo que tú me has dicho me ha recordado un poco a eso. Estamos en ese punto, que ya no o sea, da igual que seas médico, da igual que seas un bebé, da igual que seas una mujer embarazada, te pegan un tiro. Es que claro, ahora me voy a ir un poco del tema, pero creo que no, o sea, creo que no del todo. Y si no, ya sabes que tú me puedes corregir en la cara, que a mí siempre me gusta que me corrijan bien duro en la cara. Y claro, o sea, tenemos ahora mismo en nuestro país y en toda Europa una islamofobia evidente que está surgiendo. Gran parte de esta islamofobia tiene el discurso de que, claro, es que en sus países, yo que sé, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es Afganistán. Claro, es que mira en Afganistán cómo están las mujeres, no sé qué. Que la situación allá no nos gusta un pelo, eso está claro. Absolutamente. Pero en ningún momento hacen la pequeña reflexión de que, yo qué sé, por decir algo, la película de Rambo, la segunda parte, al final le dan agradecimiento a los talibanes, pese a no rodar en Afganistán, y a meterlos como unos personajes de la película, como unos liberadores. Si no recuerdo mal, eran luchadores de la libertad. Sí. Si no recuerdo mal. Tal cual. Sí. O sea, nosotros, entendiendo nosotros como el poder blanco capitalista europeo, el norte global, también llamado así, hemos estado apoyando que todos estos pueblos que hace un montón de años, y no hace falta que nos vayamos muy lejos de aquí, o sea, famosos autores catalanes como Terenci Moix estaban enamorados. ¿Cómo se llama la capital de Siria? Que no, Damasco, del Líbano, perdón. Líbano, Beirut. Beirut. Y de Damasco también, ¿no? Hablaban. Siria, Damasco. Pero hablaban sobre todo de Beirut. Y Maruja Torres, todos estos escritores estaban enamorados de Beirut. Estamos hablando... Sobre todo el Líbano, sí. El Líbano era el lugar de todo un sector de... Sí. Estamos hablando de que todos estos países tenían una libertad y un respeto hasta que vino un poder económico que dio dinero a unas élites ultra religiosas que les han convertido en lo que son. Sí. El Líbano, de hecho, actualmente estaría como un estado, digamos, en fallido, quiebra, ¿no? En quiebra, ¿no? De alguna manera, cuando vino a ser, si no recuerdo mal, tenía esa referencia de la Suiza de Medio Oriente. Sí. Creo que era el nombre que le daban por el ser un lugar de muy, digamos, de mucha referencia, digamos, estable, etcétera, ¿no? Y efectivamente hoy en día aparece como un estado en quiebra, ¿no? Roto por que desde fuera se fueron imponiendo patrones de división tanto a nivel religioso como entre sectores étnicos también que podían haber. Entonces aquí ha habido un trabajo para ir dividiendo, debilitando, hasta que llega un momento que eso ya no se... Digamos, pesan más las tendencias sectarias que se han ido provocando desde fuera que no la reacción de digamos, la existencia. Esto, en cierta manera, había empezado a superarse, porque hubo movilizaciones en Líbano muy importantes en 2019, con todas las movilizaciones contra el gobierno, que unieron a todos los sectores, desde un punto de vista mucho más de contenidos por un proyecto de solución de los problemas de los trabajadores. Y fue un tema muy importante. Lo que pasa es que luego vino pandemia, vino lo que pasó en el puerto, aquello que voló digamos, toda la situación aquella, y entró de nuevo una situación de
digamos, de crisis y de empobrecimiento muy grande, ¿no? de la situación de la sociedad en el Líbano. Cuando efectivamente era de los referentes, digamos, más reconocidos desde aquí, por lo menos, de unas posibilidades, de unos medios, etcétera. Entonces yo sí que creo que efectivamente hay intereses que intentan dividir y enfrentar para poder dominar mejor zonas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso Israel tenía mucho interés en que los pueblos o de los estados de alrededor pues pudieran, o sea, no tuvieran esa capacidad, o él tuviera una capacidad muy grande de influir sobre esos estados. Entonces, que el caso del Líbano yo creo que es uno de esos. Aparte, recordamos ahora Shatila, la invasión 2000, 2006, etcétera. O sea, podríamos hablar de intervenciones hasta mucho más directas por parte de Israel en todo el tema del Líbano. O bueno, o como era Irán antes de la llegada del Ayatollah Khomeini. Sí, bueno, de hecho con el Shah era un lugar, curiosamente era de esos regímenes apoyados tanto por la ex-URSS, por entonces era URSS, sí, como por Estados Unidos, jugando un papel muy clave estratégicamente en el enclave, hasta que efectivamente una revolución con características digamos, de trabajadores y demás, yo diría es secuestrada, puede ser la palabra, no sé exactamente cuál utilizar, por un sector islamista que tenía su principal dirigente, no recuerdo si era en París o en Londres, pero estaba en Europa, sí. Khomeini, ¿vale? Entonces él vaya y de alguna manera hay todo un interés de derivar o de hacer girar un proceso revolucionario que fue muy importante a través del control, en este caso ideológico, por parte de fracciones islamistas, en este caso pues y evolucionar hacia un estado teocrático como es actualmente Irán. El Ayatollah Khomeini, una persona que escribió sobre cómo tener sexo con animales. Esto... Hay detalles que se me quedan a mí y yo los voy soltando cada vez que salen ciertos personajes. Vamos a volver un momento otra vez a Palestina. Sí. Aunque me ha encantado el resumen de Siria que acabas de hacer. Para que nos cuentes un poco la situación en Cisjordania y un poco pues lo que está pasando ahora mismo, que tampoco se habla mucho. Es que claro, ahí... Están pasando tantas cosas a nivel de política internacional que ya sabes que en este país a la que pueden hablar de Venezuela no quieren hablar de ninguna otra cosa. Que vamos a acabar hablando de Venezuela, pero ahora coméntame un poco la situación en Cisjordania, que la verdad es que yo no me he enterado mucho, por eso tampoco estoy haciendo una gran introducción. Sí, no, el tema es, a ver, hay una situación de una crisis económica muy profunda dentro de la situación. Es uno de los objetivos que digo, porque incluso una buena parte de palestinos que entraban antes a trabajar al Estado de Israel para campos, para fábricas, para construcción, todo esto a partir del 7 de octubre, todo esto hay una prohibición por parte de Israel, por tanto todo esto queda y empieza en un año y pico de una agravación de las situaciones de penuria. Era uno de los objetivos estratégicos por parte del gobierno israelí, lo había determinado que él quería que en el periodo de mandato del gobierno se multiplicara por 2 el número de colonos que de Cisjordania. De manera que cuando llega el 7 de octubre, prácticamente todos los operativos represivos del ejército israelí, todos los tenía ubicados en Cisjordania. Y había habido llevábamos, por decirlo de alguna manera, un periodo de unos meses con asesinatos por parte del gobierno israelí, récord, de palestinos en Cisjordania. O sea, todo el foco antes del 7 de octubre estaba colocado en Cisjordania. Y en esa expropiación lenta pero continua de tierras y demoliciones donde se van ampliando las colonias, etcétera. Demoliciones que el Estado de Israel obliga a los propios palestinos a pagar. Bueno, esto sí, cualquier cosa. Me lo dijo sí. uno de los muchos palestinos entrevistados en el programa. Sí.
Me pareció. Cualquier cosa sirve. O sea, cualquier cosa que puedas pensar que hacen esos cabrones, peor todavía. Sí. Entonces eso se va dando en Cisjordania y ahí todo el mundo se gira un poco diciendo, bueno, y la autoridad palestina, que en teoría tiene territorios donde él debería ser la autoridad, o tiene una cierta autoridad y tiene una policía y tiene todo esto, bueno, ¿qué hace, no? Es evidente que durante todo este periodo no hace nada. Y lo que hemos visto estos últimos días, porque este es un tema nuevo, es que ha habido operativos que ellos dicen de eliminar desde la autoridad palestina la resistencia en algunas localidades. Hemos visto el caso más concreto ha sido Jenin. Sí. Ese es un tema gravísimo porque han habido muertos, asesinatos por parte de la autoridad palestina contra los que habían sido los resistentes, que habitualmente con quien se enfrentan es con el ejército israelí, que cada 2 por 3 está haciendo operativos en Jenin. Entonces, cuando este operativo no se da, entonces la autoridad palestina entra y empieza a detener gente y empiezan a disparar sobre gente. Hay un caso muy concreto, que es una periodista de Jenin, que la matan saliendo de casa cuando va con 2 críos, y esto lo recoge Al Jazeera. Al Jazeera reproduce las opiniones de los vecinos que ven lo que ha sucedido allá, y lo que hace la autoridad palestina es cerrar también Al Jazeera, como había hecho Israel respecto al territorio israelí. Pues Al Jazeera también está cerrado por parte de la autoridad palestina en los territorios de Cisjordania, en los que tiene autoridad la autoridad palestina, digamos una autoridad reducida, pero donde ellos controlan, y va a cerrar y cierra. ¿Por qué? Porque ha recogido todo el operativo de Jenin con testimonios y demás, denunciando cómo, de alguna manera, la lectura que todo el mundo está haciendo, que es que Abu Mazen y lo que es la actual autoridad palestina está haciendo puntos para que, supuestamente, como no hay perspectiva de futuro para Gaza en un momento determinado, y con el apoyo de algunas tropas de países árabes, o habría que ver con qué refuerzo pudiera hacerse cargo del Gaza destruido de lo que vaya a quedar, ¿no? Entonces, hay una denuncia específica de sectores palestinos muy dura contra la autoridad palestina por en plena situación de genocidio de Israel. ¿Cómo es posible que sectores de palestinos utilicen lo que puedan tener de armamento y justamente para atacar a otros sectores palestinos que están resistiendo la ocupación? Entonces, el papel de la autoridad palestina, si ya estaba por los suelos, yo creo que con el operativo de Jenin y demás queda completamente demostrado lo que muchos han y hemos denunciado, y es que ha servido a la ocupación israelí contra el pueblo palestino. Bueno, esto es un poco lo que decía Simón de Beauvoir, si no me equivoco, que el opresor tiene que tener dentro del oprimido aliados. Claro. Para que funcione. Correcto. Sí, sí. Y entonces la autoridad palestina es eso, básicamente. Que es lo que no tenían cuando vienen las grandes movilizaciones, las grandes intifadas, la primera y la segunda, particularmente la primera, que es la que genera comités y genera todo. Israel lo intenta gestionar la intifada como un proceso clásico de ocupación, por tanto exterior, represión, entra el ejército, reprime, sale, no demás, y a partir de ahí viene a través de Madrid y Oslo, los acuerdos de Oslo, con de nuevo el señuelo del Estado palestino, que esto está aprobado desde la ONU del 47 y nunca se ha producido, ni es el plan de Israel que vaya a existir el Estado palestino. Pues con el señuelo que un día llegaremos al Estado, recupera una parte de lo que quedaba de lo que será la autoridad palestina, lo mantiene como policía y con tareas de control del orden, pero el control del orden que impone el opresor. Sí. Por tanto, ese orden es meter dentro del lo que decías, ¿no? También esto lo decían en las manifestaciones de aquí. Yo me acuerdo cuando hubo el estallido chileno, que habían declaraciones de Mossos que fueron a preparar a policías chilenos para ver cómo hay que reprimir, y una de las principales mensajes era: una manifestación no hay que controlarla solo desde fuera.
hay que mantener la presión desde fuera siempre que tengas instrumentos desde dentro. Y esa lectura de que solo se puede controlar a alguien no solo con el choque frontal, sino introduciendo dentro de los con los que chocas, sí. Pues esa idea. Bueno, ¿no? los que somos catalanes y los que sois catalanes y catalanas y escucháis el podcast, el mismo día que saldrá el podcast, que es el domingo, no sé qué día de la semana, no sé qué número de día es el domingo, pero domingo 12 puede ser. 12. El domingo 12 en TV3 va a salir un 30 minutos sobre todos los infiltrados los infiltrados de la policía española dentro de los movimientos sociales catalanes, que yo creo que si no, aunque no viváis en Cataluña, también os interesará verlo, porque probablemente en los movimientos sociales de donde vosotros residáis pasen cosas similares. Y tal vez hay alguna clave para detectar a esta gente. Antes de irme del tema del genocidio, de la cabronada, de la mierda sionista que nos está tocando comernos, sobre todo los pobres palestinos. Y a no ser que tú quieras añadir algo más sobre la situación en Palestina. No, el tema yo creo que abre una nueva situación. Es decir, aquí hubo reacción con convocatoria grandes de movilizaciones contra el operativo de la Autoridad Palestina, y yo creo que esta situación va a abrir una nueva discusión importante entre palestinos, que va a ser el tema de no solo de cómo gestionar el futuro que pueda haber respecto a Gaza, sino el propio papel que está jugando y los acuerdos de Oslo y todo esto, que ya fueron muy cuestionados por algunos de los partidos y organizaciones palestinas, pero que yo creo que hoy mayoritariamente hay un rechazo muy importante a que efectivamente el papel que están jugando es de apoyo al opresor, ¿no? Al régimen, sí. Sí. Esta semana, bueno, no sé si ha salido esta semana, pero yo me he enterado esta semana. Hay un exjugador de la NBA que se llama Dwight Howard. Estamos hablando de una estrella, uno de los jugadores más importantes de la década pasada, sin ninguna duda, de los 10 jugadores más importantes de la década del 2010 al 2020. Este chico aún estaba jugando y estaba a punto de firmar un contrato con Houston Rockets, y se fue al cine y se encontró a unos palestinos que le explicaron la situación que estaba pasando en Palestina, y entonces, como él es una persona con millones de seguidores, muy importante y muy influyente, le dijeron si podía decir algo. Dwight Howard puso un tweet poniendo Free Palestine simplemente, y lo compartió, lo retuiteó. Y 10 minutos después le estaba llamando el comisionado de la NBA, o sea, el jefe de la NBA, para obligarle a retirar el tweet, y por poner ese tweet han acabado con su carrera. También cabe decir que estaba en la parte final de su carrera, es un jugador ya de 38 años, tenía en su momento 37 años, creo, que aún estás en un buen momento para jugar, pero ya no es tu mejor momento. Y entonces, desde ese momento, ya no ha vuelto a jugar en la NBA, le han vetado del todo, le han obligado a poner un tuit diciendo que él como deportista no debería hablar de asuntos internacionales, cosa que y esto es el país de la libertad. Y este caso me gusta reflejarlo porque estamos hablando de un privilegiado, estamos hablando de una persona que ha estado ganando millones y millones de euros al año, con millones de seguidores, y por un simple tweet que pone Free Palestine, todas las entidades poderosas que están por encima de él deciden acabar con su carrera y lo consiguen. Y ahora está jugando él en Taiwán o en una liga menor, donde evidentemente es como un dios allá. Sí. Eso ha pasado a diversos artistas también.
Y ha pasado también con directoras de universidad. ¿Cómo se llama la actriz esta? La Susan Sarandon, Sí, ¿no? sí, sí. Que su representante Ujú, ya ujú. no quiere trabajar con ella porque se ha significado a favor de la causa palestina y la han echado de su agencia de Sí, representación. no Y... sé bien las consecuencias, pero ha sido una de las significadas en el apoyo a la causa palestina. Igual que han habido situaciones de universidades donde han habido dimisiones de direcciones porque no han impuesto, cuando hubo todas las movilizaciones de universidades, una línea mucho más dura dentro de las universidades contra las acampadas de estudiantes. Entonces hay una represión en Alemania, también obvia, Estados Unidos, Alemania, Francia, donde hay una persecución de la solidaridad con Palestina importante. Sí, sí. Sí, sí, lo hemos estado viendo. Alemania, Alemania. que es que claro, es uno de los temas que hemos hablado antes de empezar a grabar, Uh-huh. que si quieres nos comentabas rápidamente. Alemania, la situación está muy Bueno, encarada para la ultraderecha, como vemos que está pasando en nuestro entorno más, sí, hay más cercano. elecciones en el mes que viene y vamos a ver qué ocurre. De momento parecería que CDU, pero también AfD, que es la extrema derecha, aparece como una de las fuerzas en progresión. Veremos a dónde llega. Y ha habido también toda la campaña de Musk desde Estados Unidos llamando al voto directo. Hoy mismo salía también otra vez en su red de esta X que hacía una entrevista y hacían toda una serie de intercambios de apoyos con la dirigente de la AfD y directamente llamando al voto de AfD porque era... Bueno, un poco más que está haciendo toda la campaña esta que antes hizo Bannon de coordinación de los movimientos de extrema derecha. O sea, ha sido, glorificar a Meloni como la gran dirigente europea, ha sido con la FD... Bueno, con a el Meloni tema... que el gobierno español le dio un premio. Bueno, aquí, claro, esos O sea, temas... esto me ha esos parecido temas muy hay que, fuerte. aquí, bueno, lo que pasa es que como quizá vamos de un sitio a otro, porque el tema es verdad que al PSOE le ha salido muy rentable, o sea, muy rentable el hecho del o yo o la extrema derecha en el gobierno. Entonces, o yo o el caos en forma de acuerdo entre el PPL y Vox. Entonces, esto le ha funcionado. Pero eso no tiene que hacernos no ver que en la última Comisión Europea el PSOE está junto a dos comisarios que son de extrema derecha en el mismo. O sea, votaron directamente un gobierno de coalición para la Comisión Europea. En la Comisión Europea hay un gobierno de coalición donde está la socialdemocracia, donde está Rivera, que hubo todo aquello que si después de la Dana la dejaban o no, si la querían o no la querían, pero Teresa al final Rivera. salió Teresa Rivera, estaba ella, hay digamos todo el grupo demócrata cristiano, los socialistas y dos representantes de la extrema derecha a través del acuerdo entre la von der Leyen y Meloni. De manera que esto que a veces nos dicen, no, es que nosotros nunca vamos a gobernar, bueno, hasta que, como en la Comisión Europea... Hasta que lo hacéis. Hasta que lo hacéis, quiero decir. Claro. Pero es verdad que esto les ha funcionado. Ahora, por ejemplo, cuando Sánchez va a visitar Italia con Meloni, habían pasado incidentes gravísimos en puertos de Italia y demás, y Sánchez va y apoya abiertamente la política de inmigración de Meloni. Luego con el tema de Albania no, pero los otros temas, bueno, o sea que toda esa parte de, es verdad que hay no todo es lo mismo, pero bueno, hay una política común de represión de la inmigración, de una serie de valores que luego catapultan un poco la extrema derecha, porque claro, si tú haces como Marlaska con lo que pasó en Ceuta, en Melilla, en La Valla, los muertos, los asesinatos, el Tarajal, etcétera. Tarajal, todas estas historias, pues entonces si viene alguien que simplemente dice que lo hace, pero que no lo hace, pero lo hace, ¿no? Y pues luego viene uno que dice, no, yo lo hago y lo hago. Sí. Y entonces, ¿no? Sí, entonces, entonces lo que están sembrando es un poco el ascenso de toda la extrema derecha. De hecho, las últimas medidas que había aplicado el propio gobierno socialdemócrata en Alemania habían sido endurecer medidas contra la inmigración.
Y sí, Pero esto es algo que no entiendo y ya a nivel personal me pica, ¿sabes? O sea, me provoca y me cabrea. Que es, ¿por qué a la que hay una ultraderecha que está viniendo, una derecha más reaccionaria que nunca, por qué los partidos pseudoizquierdas, o llamémosle la izquierda capitalista, como prefieras llamarlo, en vez de aplicar medidas de izquierdas, lo que hacen es se adaptan a las medidas de derechas y al final acaban haciendo las mismas mierdas que harían los de derechas con la justificación de que si no lo hacemos nosotros lo harán ellos y ellos lo harán de una forma más salvaje y peor, pero estáis haciendo lo puñetero claro, mismo. claro. Y les estáis entregando, porque al final si esto no resuelve, pero tú ya has abierto el camino, el otro lo único que hace es llegar al camino como Claro. más consecuente. Con lo cual, lo que tú no te acabas de atrever de decir, pero haces, termina el otro diciendo, no, yo lo hago y lo hago porque hay que hacerlo y ya está, y punto. Entonces es más creíble, porque, ¿no? De alguna manera parece como entre lo que dicen el Sí, original y la copia, pues yo me quedo con el original. claro. Entonces, si la copia es lo que me vende que es la izquierda, pero que me termina haciendo una política de derechas o tal, pues al final esto mismo empuja. Yo creo que no es casual que todo este ascenso de la extrema derecha viene después del fracaso de toda una serie de experiencias. Aquí tuvimos... Ciudadanos, ¿estás pensando? no, estaba pensando En en Syriza, en Podemos, sí. en Corbyn, en Mm. el Bloco en Portugal, en la France Insoumise en Francia. O sea, hubo después de la crisis, que aquí coincide con todo el tema del 15M y todo esto, hay una búsqueda de la gente, se habían salvado los bancos y todo el asunto, y hay un cuestionamiento de la gente y hay una búsqueda a la izquierda de alguien que pare los pies a la casta, diría, ¿no? Que diría... Bueno, yo recuerdo mucho que la Colau llamaba mafia al PSC y luego acabó gobernando con ellos. No, claro. Entonces, esto hace que efectivamente Syriza gobierna en Grecia, que Podemos, hubo un momento en las encuestas que estaba primera fuerza política, si no recuerdo mal, enero, febrero del 2015 creo que era primera fuerza política, pero estaba arriba de todo. Corbyn, el ala izquierda, digamos, hay un giro a la izquierda dentro del Labour. En Italia se forma con Mélenchon, Bernie la France Sanders en Insoumise, Estados Unidos. Bernie Sanders, o sea, podemos hacer una lista infinita de nombres o sea, hay una búsqueda a la izquierda, pero todo esto termina aplicando políticas de derecha. Syriza, Podemos aquí en el gobierno y demás. Esto hunde las ilusiones y casualmente después de esta ola que llega y que está acabando ahora, porque vimos Syriza ya Corbyn expulsado del Partido Laborista, vemos el bloco ya en retroceso en Portugal, o sea, cuando toda esa ola ha pasado, la siguiente aparece una nueva ola buscando una salida, que es lo que la gente necesita, una salida, pero la ola que viene ahora, en este sentido, no es una ola más a la izquierda, que es lo que nosotros creemos que se necesitaría, sino hay una financiación importante. No es cualquiera, es el hombre más rico del planeta, que justamente está avalando de que lo que hace falta es más mano dura y más ultraderecha. Entonces yo creo que el tema de después de que la gente ha buscado, no encuentra lo que él cree que puede cambiar, no cambia, y hay un terreno activo como para que vengan otras propuestas, en este caso de estos sectores, que buscan recoger esa desesperación de la gente para canalizarlo en función de los intereses de estos grandes capitalistas como el Musk, ¿no? Que es pelearos entre vosotros, el enemigo lo tienes, no soy yo, el enemigo lo tienes a tu lado, es el inmigrante, o es la mujer que quiere más derechos, o el enemigo lo tienes a tu lado, que es el que te habla en una lengua distinta, o es o la el que persona quiere trans que quiere modificar tu o idioma, la persona trans, lo que sea. El enemigo lo tienes a tu lado, no me mires a mí, que yo soy el hombre más rico del planeta, y si vosotros dividís, lo voy a seguir siendo cada vez más, mientras vosotros os peleáis, que es un poco el veneno que introduce la extrema derecha entre las clases populares, ¿no? Que es creerte que efectivamente
el enemigo lo tienes al lado y no arriba, como mientras ellos arriba siguen ganando el dinero a mansalva, como están ganando el Musk y su... Y ya hablando en más a nivel cercano nuestro, y también ya basta ya prou de que la CUP haga presidentes convergents. O sea, yo dejé de militar en la CUP porque yo no quería votar otro presidente convergent. Ya. Es que, ¿qué es eso de que los anticapitalistas estén Bueno, votando Yo creo que a los que nos oprimen, a la patronal catalana? Yo creo que la CUP tenía dos opciones. Una era, primero, reconocer que muchas veces justifican esto diciendo es que el bloque independentista, y lo primero que tendría que reconocer la CUP es que no existe ese bloque. No. O sea, que ni Junts, ni que cada vez se parece más a la convergencia de antes, ni Junts de ahora, ni Esquerra Republicana. Que también se parece más a la convergencia de antes. O sea, están los dos yendo hacia el mismo lugar. Ninguno de los dos se puede definir en un bloque independentista. Primero, eso la verdad. Y la segunda, que justamente si alguna posibilidad tiene que el independentismo encuentre un espacio, no va a ser con la burguesía. No. Va a ser girando a los sectores... contra la burguesía. Claro, va a ser girando a los sectores de clase obrera, los trabajadores, la defensa del sector público, que esa burguesía está privatizando, la defensa de los trabajadores, que esa burguesía está empobreciendo, la defensa de los inquilinos y la gente humilde, de lo cual esa o una parte de esa burguesía está empobreciendo. Entonces, tiene que primero quitarse de la cabeza de que hay un bloque independentista. No digo que en un momento tácticamente alrededor del 1 de octubre pudiera haberlo, puede ser, pero esa es una discusión que ya pasó. Pero una vez pasó el 1 de octubre, ya está. Ya está. Que es ahí donde llegué. Es como esos famosos presupuestos de más y ese momento ya pasó. Ya está. Y ahora ya está, no existe un bloque. No existe. Entonces lo que tiene que hacer es ser abiertamente crítica con esos sectores, intentar reconstruir con la gente que se creyó el 1 de octubre un nuevo movimiento político, con la gente, y luego girar a las reivindicaciones de la gente, porque es la gente trabajadora de este país la que, si un día hay república, va a ser quien la va a construir. Bueno, es que tenemos que volver a la base de entender que la independencia por sí misma no significa nada. La independencia solo significa tener la opción de poder vivir como tú quieres vivir, que se respete tu idioma, tu cultura, etcétera, pero no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es la dignidad individual e intentar preservar nuestra cultura, que el españolismo se está cargando. Y que nosotros aquí, siendo dos catalanes haciendo un programa en castellano, pues no estamos contribuyendo mucho a que el catalán reflote, pero es lo que hay. No nos vamos a engañar a nosotros mismos tampoco. Bueno, ahí esperemos si la CUP hace o no. Nosotros, yo digo porque yo estoy en lucha internacionalista, hasta en las últimas elecciones habíamos tenido acuerdos de trabajo común. En este último giro nosotros no lo vamos a acompañar, porque si para ellos el giro es compatible con hacerse alcaldes en Girona, en un acuerdo con Junts y con Esquerra, con un programa, digamos, continuista de lo que ha sido siempre lo que hemos criticado de la Girona burguesa y la Girona pel turismo, y que de espaldas a los barrios obreros y a los problemas. Si ese es pues ahí no nos van, con nosotros no cuenten. Y si eso se extiende... Si Salella se hace de Colau, no cuenten con nosotros, ¿no? No. Ahí esto está claro, con lo cual nosotros ya que habíamos participado en las elecciones sacamos un comunicado diciendo este no es nuestro gobierno, lo siento, porque en un momento sí es verdad que Guanyem también fue nuestra candidatura, pero este no es nuestro gobierno y por tanto nosotros vamos a intentar participar de la oposición que hay que construirle, entre otros también al gobierno municipal. Entonces ya esto nos ha pasado con Palestina, porque hay muchas presiones y entonces todo esto se va reflejando en una política que ni es independentista ni es anticapitalista, la que se está aplicando hoy en Girona por parte de la CUP, Guanyem, que es un poco el tema.
Pero bueno, esto Es veremos es si hay pro- un giro este- o no, o qué, o por nosotros siempre intentamos buscar si la parte positiva, a ver si reflexionan, si hay un giro, si se puede volver a encontrar un punto de encuentro, por nosotros no hay. Iba a hacer un señor lobo, que es decir que creo que nosotros acabamos de hacer el mejor análisis de la CUP que he escuchado en todos los medios catalanes. Pues realmente ya puedes ver TV3, escuchar Cataluña Radio o RAC1, que no, en ningún lugar te hablarán No. así. En Polonia alguna vez. Sí, a ver, no. Alguna vez. La información de Cataluña. A ver, yo me informo a través del Polonia y la PM, ¿eh? Son los únicos programas que veo en la tele. A veces aciertan más en el análisis de alguna cosa así. Yo creo que aciertan más Sí. siempre. El Polonia a mí me parece mejor para que fiarse. Sí. Lo de Siria, que como ya te comentaba antes fuera de antena, y ahora aprovecho para comunicarlo a nuestra querida audiencia, vamos a tener la suerte de hablar con una persona kurda con la que nos vamos a hacer una serie de capítulos y para explicaros un poco la realidad del Kurdistán y también que cuente lo que está pasando ahora mismo, lo que ha pasado históricamente, las diferentes regiones del Kurdistán, porque el Kurdistán es un país, es una nación sin estado separada dentro de 4 países que son Turquía, Irán, Irak y Siria. En caso de que diga algo mal, ya sabes que me encanta que me corrijan. Y nada, en breve y teniendo en cuenta que luego hay que hacer un comentario de Venezuela, no sé si en un minuto o simplemente dejamos la promoción hecha, que los kurdos hablen de lo suyo. No, no, yo creo que ha sido muy importante la caída de Bashar al-Assad. Muy importante. De hecho, es un proceso que viene muy de lejos, o sea que no es una situación difícil ahora de resumir, pero es evidente que dentro de los movimientos que sacuden Oriente Medio y el norte de África en 2013, también consecuencia de la crisis económica, porque ahí hay un empobrecimiento rápido a partir del encarecimiento de precios de materias de consumo inmediato, urgente y demás, y hay levantamientos frente a regímenes que llevan unos 30, Ben Ali, el otro Mubarak, no sé cuántos, 30, 40 con la años. famosa primavera árabe. Claro, que es lo que se conoce un poco con lo de la primavera. Entonces, para nosotros, uno de los lugares donde más se profundiza la resistencia de la gente es en Siria, donde más se construyen organismos importantes, donde en los lugares que no controla el régimen empiezan a tomar tareas de la vida cotidiana, donde son electos en buena parte de ellos, en todo esto. Para nosotros, Siria realmente era un lugar importante en ese proceso y la reacción del régimen es brutal. Cuando el régimen empieza a retroceder porque no puede seguir reprimiendo, entonces entra de lleno Rusia y Irán, con milicias de Hezbollah también, que participan un poco en la parte terrestre del apoyo al régimen. Y esto termina, bueno, hay cifras de 500.000 de muertos, de millones de desplazados internos y en el exterior, o sea, un desastre absoluto. Esa situación durante estos años ha ido manteniéndose por la represión y por el apoyo exterior, y en un momento determinado cae como un régimen en descomposición, porque no hay ni prácticamente resistencia, sino que van cayendo en la última ofensiva que empezó a un mes, ¿no? Un mes y algo. Ahora un mes que empiezan a caer digamos, el régimen prácticamente se disuelve, ¿no? Es también un régimen en quiebra. Y se abre una situación nueva, una oportunidad. No quiere decir que no hayan peligros dentro de esa oportunidad. Toda situación nueva genera situaciones. Vamos a ver cómo se consolida el gobierno, quién se consolida, si puede haber por fin un acuerdo entre las tropas, que no pudo ser hace 13, 14 años, entre kurdos y otros sectores que se habían levantado contra Bashar al-Assad en el 2011. Si ese acuerdo ahora es posible, ojalá fuera posible. Ahí hay que ver que en la situación esta nueva, rápidamente cada actor exterior intenta tomar posiciones. Israel inmediatamente
ocupa. Han habido ya 3 muertos frente a movilizaciones en el sur, en la zona drusa, con el ejército israelí protestando contra la ocupación israelí. Han disparado y han habido ya 3 muertos. Por tanto, el tema de Israel intenta ocupar lo que nunca ha hecho, que ha sido atacar frontalmente Siria. Ahora lo hace porque todos esos arsenales hasta ahora no se habían utilizado nunca para combatir a Israel. Ahora podrían caer en manos de alguien que efectivamente... Y entonces ahí intervienen. Turquía aprovecha el momento para una ofensiva contra los kurdos, que es su problema. O sea, cada uno tiene su problema y su... ¿no? Entonces, para Turquía el problema son los kurdos, no es en general, porque ya estaba restableciendo... En realidad el problema es la nación-estado y las ganas de oprimir que tienen, pero para las naciones-estado el problema son los pequeños pueblos que quieren liberarse. Sí, sí. Entonces ahí hay un ataque... O sea, cada uno aquí va moviendo sus piezas, digamos, y no sabemos, pero es evidente que la gente ha salido a celebrar, nosotros hemos salido con la gente a celebrar la caída de un régimen que además se conocen más brutal ha sido contra su pueblo, y se abre una situación a ver que es capaz, también una izquierda que existe también en Siria, que estuvo con la revolución, que fue muy reprimida, que una parte está en el exterior. Hay contactos para ver qué tipo de campañas se pueden utilizar de apoyo. También antes me comentabas que la gente se piensa que es el ISIS el que ha ganado y el que gobernará, pero no es así. No es el ISIS sin por eso quitarle importancia. Pero yo normalmente cuando me hacen esa pregunta, no decir ¿quién es HTS? HTS es un partido que viene en ruptura, antes era Al-Nusra, y era un sector de Al-Qaeda que viene en ruptura con Al-Qaeda, ¿vale? Entonces, cuando uno mira el programa, efectivamente su programa es construir un Estado Islámico. Pero eso es el mismo programa que tiene Hamas o el que tiene Hezbollah. Entonces, aquí el problema no es solo el programa que tiene una organización con la cual nosotros no tenemos ninguna relación, que es HTS, sino el tema es, en un momento determinado, qué papel juega. Nosotros en estos momentos con Hamas tenemos diferencias políticas casi las mismas, te diría, que con HTS. Además, entre ellos tiene mucha relación. Hamas saludó rápidamente el hecho de que el HTS llegara a Damasco y todo esto. O sea, entre ellos hay mucha relación. Ahora, yo sí que tengo claro que frente a la ocupación israelí estamos con el pueblo palestino tal como es. Sí. Y tal como es, tiene una componente que es Hamas. O si alguien habla del Líbano, que antes hablábamos, estamos con Hezbollah ante el ataque de Israel, a pesar de que nosotros con Hezbollah, tú miras el programa, es el partido de Dios, y nosotros no estamos con Dios, o sea, estamos en otro estado. Ni ¿no? Dios, ni amo, ni patria. Claro, entonces, eso mismo hay que aplicárselo al HTS, es decir, para nosotros no es un proyecto burgués, es un proyecto desde un punto de vista islamista para nosotros reaccionario, en el sentido mismo que le aplicaríamos a los otros dos, pero es verdad que ha sido una componente de la resistencia. Entonces, esa componente de la resistencia, vamos a ver, no vamos a esperar, vamos a ver de qué manera se consolida o no en el gobierno, qué papeles hay. De momento han habido discusiones muy fuertes con otros sectores, por ejemplo, para la formación del ejército, y hay otros sectores que han dicho que no se integran, por ejemplo, los drusos del sur, ¿vale? De Sueida y demás, donde han dicho que de momento ellos mantienen su estructura intacta, es decir, que no se disuelven en el marco hasta que nos vea qué proyecto político o no proyecto político puede haber. Entonces, a mí me parece que la gente tiene que confiar en la propia gente, que en lo posible sería muy importante que en este proceso se recompusieran esos comités que yo decía que funcionaron en el 2011, 2013, hasta la caída de Alep prácticamente, Sí. ¿vale? Alep yo creo que cae en 2015 quizá, ¿no? Bueno, Alep es, o sea, Alepo, pero en castellano es Alepo. Alepo. Vale. En castellano Alepo, sí. Alep es en catalán. Sí, y en la tal como suena de ellos también. También dicen Alep. 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 Creo que es así. Es muy bonito como los Bueno, árabes pronuncian las palabras árabes, es precioso. Era la gran ciudad, bueno, es la gran ciudad de
de Siria. Sí. Bueno, entonces, hasta ese momento existen, sería muy importante que eso se recompongan. Hay movimientos de mujeres que en el momento en que una que la han identificado, o vamos a ver si va a llegar a ser ministra hizo un comentario sobre la mujer, inmediatamente salieron manifestaciones de mujeres que obligaron que en menos de 24 horas hubiera una rectificación. Estamos en ese momento en que yo creo que todo es posible, pero que son oportunidades que la izquierda no puede dejar de esperando a ver qué pasa, sino hay que aprovecharlas. hay que ver cómo se ayuda. Sí, Y sí. ¿a quién? A fuerzas de allá, que efectivamente tenemos contacto, por ejemplo, con organizaciones de mujeres sirias que han aguantado todo este periodo y están ahí, pues con esos sectores son con los que se puede ayudar a forjar un poco el futuro, ayudar en lo que podamos. Bueno, ya para acabar tenemos un tema facilito, ¿eh? Que no causa ningún tipo de división en el Estado español y todos a favor o en contra. ¿Y qué? ¿Cómo nos posicionamos? Josep Lluís, Venezuela. ¿Qué? ¿Maduro sí? ¿Maduro no? La fruta ya está madura y debería caer un poco al suelo. Sí. No, a ver, mira, por los compañeros nuestros que están allá, de la sección de Venezuela. Bueno, ellos dicen, en estas elecciones, ¿ha habido fraude? Ellos dicen, sí, ha habido fraude. Es decir, el poder ha utilizado los mecanismos del poder para seguir controlando el tema. Ahora, ¿nuestra posición cuál es? Por tanto, estamos en contra de Maduro y del proceso que ha hecho, donde para nosotros había una mayoría del pueblo venezolano que no puede seguir soportando las condiciones de vida que se van imponiendo y que va en retroceso, claro. Ahora, ¿la alternativa cuál es? La alternativa era directamente un sector, el único que permite, o de los pocos sectores a los que se permite presentar las elecciones, es un sector apoyado por el imperialismo, con una participación directamente de sectores de la patronal, con ligamentos exteriores. Entonces, es la alternativa. La patronal mundial, prácticamente. La mundial. Porque Federcámara, que es un poco la patronal venezolana, hay una parte de la propia patronal que está con el chavismo. O sea, que no es una situación. El chavismo ha ido buscando, yo creo que no ha tocado para nada pilares claves de la economía capitalista en Venezuela, con lo cual un sector de la burguesía continúa haciendo sus negocios y directamente con la presencia del chavismo, con lo cual estamos hablando de un sector directamente muy desvinculado del movimiento de masas y muy vinculado al imperialismo, que era lo que ha presentado como alternativa. El resto de candidaturas que se presentaban a la izquierda del chavismo, todas fueron prohibidas. Empezando por un Partido Comunista de Venezuela que mucho tiempo estuvo de apoyo con el régimen y siguiendo por organizaciones a la izquierda como eran, por ejemplo, las nuestras, que en algún otro momento teníamos la legalidad y que habíamos presentado candidatos diciendo el chavismo no es igual a socialismo, lo que hace falta es construir una alternativa que efectivamente avance en un control real de los recursos del país, que son muchos, y en una distribución en favor de la clase trabajadora. Pero el Partido Comunista de los Pueblos de España, como se hacen llamar ahora, si no me equivoco, sigue apoyando a Maduro y al chavismo. Bueno, hay una parte desde fuera que, como tú decías, que todo es o blanco o negro, y hay esa teoría de los campos, ¿no? Donde o estás conmigo o estás contra mí. Pues efectivamente hay una parte importante, no solo de esto, sino de Podemos y de otros grupos de la izquierda, donde lo que dicen es que no, que Maduro ha ganado las elecciones y que aquí no pasa nada. Ahora esto es como taparse los ojos uno mismo, es decir, si uno no quiere verlo, no lo quiere ver, pero realmente hay hay un rechazo popular enorme. Ha habido una inmigración que cuando la gente no puede, porque no le ve futuro al país, lo que hace es emigrar. Y ha habido una inmigración venezolana en toda América Latina. Encuentras venezolanos, es decir, esto no es lo que esperamos. Pero cuando un venezolano se va de Venezuela no es una invasión al otro país.
O sí, No, o también es ¿cómo? una invasión. No. No, Es lo digo yo, eh, cuando van a Lanzarote se consideran sí, invasión. no. En cambio, si son de Venezuela o si son ucranianos, no son invasores. No son invasores. Esto es algo que algún día nos tendrán que explicar muy Claro. lentamente. Bueno, esto lo de la doble manera de ver las cosas, ¿no? Exacto. Depende de interese o no, pues esto se pone a medida. Pero esto es cierto que ha habido un empobrecimiento muy grande en un país que efectivamente tiene unos recursos, empezando por el petróleo, muy importante, y en donde continuó la venta de petróleo a Estados Unidos a pesar de de las tensiones que se podían generar entre los dos gobiernos, pero que esto no ha quitado que hay muchos intereses incluso de venta de petróleo en Estados Unidos controlado directamente por PDVSA, o sea, por la petrolera, digamos, de Venezuela, Petróleos de Venezuela, que tienen su importancia y que han hecho, como las otras empresas norteamericanas, contribuciones a los presidentes de turno, porque eso es una política de todas las empresas que trabajan en Estados Unidos, y es que para estar bien en las campañas electorales tienes que apoyar al presidente de turno. Y estos han hecho lo mismo. Es decir, que no. Nosotros nunca vimos que en Venezuela de verdad se avanzara al socialismo. Aquello que se decían, sí, el socialismo es siglo XXI. ¿No? Nosotros vimos que aquello continuaba siendo un desarrollo capitalista, además intentando buscar una posición fuerte respecto al control de los recursos en América Latina, ahí con alguna colaboración particularmente entre Petróleos de Venezuela con relación a Petrobras de Brasil, ahí también con la colaboración de Lula, en la época de Lula Chávez, que había y ahí se oprimió desde nuestro punto de vista a otros pueblos y los recursos de otros pueblos de América Latina en favor de estas dos grandes empresas petroleras que de alguna manera controlaban, digamos, tenían una posición dominante en América del Sur, ¿no? Entonces, para nosotros no se avanza hacia el socialismo, hay que abrir ese camino, y particularmente todo lo que está a la izquierda del chavismo es sistemáticamente reprimido. Aunque lo que sale en los medios de comunicación no es esa represión del chavismo a la izquierda, sino la polémica y el enfrentamiento que tienen con el otro componente de la burguesía internacional que tiene sus candidatos, ahora Corina y bueno, los candidatos que estamos viendo. Antes Guaidó. Si no me equivoco, Chávez entró en el poder en el 98. Sí, finales, sí. De 97 a 98, sí. Y murió en el 2013. O sea, hemos tenido 15 años de Chávez y 12 años de Maduro. ¿Tú me dirías, a mí y a toda la audiencia, si crees que han sido igual de socialistas los 15 años de Chávez que los últimos 12 de Maduro? ¿Ha habido un empeoramiento en ese sentido? ¿O cosa que dudo irá mejor? No, yo creo que políticamente no hay diferencias cualitativas, políticamente. Ahora, económicamente sí. ¿Por qué? Porque hubo un ciclo de alza muy importante del petróleo que aprovechó y le permitió a Chávez políticas que, un poco siguiendo la línea de Lula, que esto ya venía de la primera entrada de Lula en el gobierno, aplica planes asistenciales. Esto lo hace, es decir, hacen planes de ayudas a población pobre en forma de entregas muy presidencialistas, ¿no? El propio Chávez tenía su programa regular, semanal a lo presidente, o sea, tenía su... Entonces era un poco él como elemento que de alguna manera vertebraba todo este tipo de ayudas. Entonces, es cierto que esos planes con los ciclos en alza o a la baja del petróleo han ido condicionando la política, y entonces en periodos ya entrando en la crisis económica a partir del 2008-2009, de alguna manera es como la misma política pero sin la posibilidad de hacer los planes asistenciales complementarios. Para nosotros no cambia el fondo. El fondo es si realmente íbamos a
a una, por ejemplo, nacionalización 100% del petróleo venezolano, qué tipo de relaciones manteníamos con los otros países de América Latina, qué política teníamos para no depender del petróleo. Por ejemplo, en todo el ciclo del chavismo, la dependencia del país del petróleo aumenta. Y nosotros pensamos que justamente todo lo que debíamos haber hecho debía haber sido apoyar mucho más el desarrollo de otros sectores aprovechando la renta petrolera. Entonces, cuando el petróleo luego entra en una cierta crisis y luego viene la crisis del sistema capitalista al cual tú estás directamente ligado, la suma de las dos lleva a una situación como la actual de una verdadera un empobrecimiento enorme cuando tú ves que es un país, ¿no?, que tiene recursos, que tiene... O sea, que no tendría que haber, con una política, no tendría que haber necesidades si no fuera que todos esos recursos se funden y le queda la situación de pobreza enorme que vive Venezuela hoy. Sí, claro, pero lo que tú has dicho del petróleo a mí me retrotrae un poco a Noruega y a Qatar / Arabia Saudí, que son dos países que han basado su economía en tener petróleo y que a través de otros medios han ido transformando en tener otras cosas. Pero, claro, yo lo he comentado unas cuantas veces en el programa, pero a mí, por ejemplo, lo del fondo de pensiones noruego, que venga aquí a Barcelona, Cataluña, donde vivimos, y compre pisos para especular. Claro. Quiero decirte, claro, es que no ves que el capitalismo saque bueno de nada. O sea, ellos han tenido petróleo y lo que han hecho es coger ese dinero para venir aquí a hacer que nuestros pisos salgan más caros, en pocas palabras. Claro, pero porque esto lo estamos viendo, es decir, todo es capital para un capitalista, sí, pero para nosotros una cosa es el capital especulativo, el capital financiero, y otra cosa es un capital productivo. Sí. Entonces, tú puedes decir que ese mismo dinero que sacas del petróleo lo gastas para fondos buitre, para aprovecharte de las circunstancias del mercado financiero y para ir especulando aquí y allá, o tú puedes invertirlo para el rendimiento de la tierra, para conseguir mejores escuelas, para realmente tener una industria adecuada a la producción que puedas sacar de allá, es decir, a capital productivo. Entonces, claro, no es dinero, sí, pero dinero para crear puestos de trabajo, para generar riqueza, para... Eso es así, entonces no es lo mismo que tú simplemente utilices los grandes recursos que te dan, como pasa con muchas familias de estas de Qatar y de tantos sitios de allá de Arabia Saudí, etcétera, donde realmente lo único que haces es generar un proyecto de capital especulativo, de capital financiero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se esperaba de alguna manera es que la capacidad productiva de Venezuela se mejorara a través de la inversión que conseguías de la renta petrolera, que es como se lo encuentra a Chávez. Cuando Chávez llega, efectivamente la mayor parte de las exportaciones en aquel momento se estaban colocando alrededor, si no recuerdo mal, de 1 millón de barriles diarios en el mercado de Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Había, o era, no sé exactamente la cifra igual, pero era una cosa regular que estaba generando una entrada muy importante la principal entrada de capitales y de divisas era todo el tema del mercado petrolero. Entonces, el tema es, con ese dinero, el tema no era simplemente hacer los planes asistenciales, sino realmente transformarlo en una capacidad productiva de Venezuela que favoreciera puestos de trabajo, empleo estable, etcétera. Y hemos visto que esto no va así. Mira, es que de lo que tú te referías antes de los barriles de petróleo,
veo aquí muchas informaciones de diarios como El Economista o diarios Pan Am Post de Estados Unidos, etcétera. Se ve que ahora es el momento en la historia que más petróleo vende Venezuela a Estados Unidos, que ha aumentado más de un 43% la compra Estados Unidos a Venezuela. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso que ha creado un estado más dependiente de los recursos energéticos que existía años atrás. O sea, la cifra igual habría que revisarla, la cantidad de barriles diarios que se mandan a Estados Unidos, o el anual, no sé. Pero lo que es cierto es que aumentaba durante todo el periodo del chavismo, en lugar de disminuir la dependencia del país respecto a una cosa que es finita, porque el petróleo al final no deja de ser un bien que un día se acaba y que por tanto desde el momento cero tienes que estar previendo que realmente esto generara una estructura productiva agrícola, Sí. industrial básico, o sea, de que realmente permitiera reconvertirse en puestos de trabajo estables. Manufactura, etcétera. Se va manteniendo y simplemente se aplican programas asistenciales. Era una de las cuestiones que nosotros siempre habíamos dicho. El problema no es dar el pan hoy. Claro que le tienes que dar el pan si lo necesita hoy, pero el problema es que si no tengo un plan para que mañana con su trabajo pueda comprarse el pan, no salimos del pozo, ¿no? Aquí el tema está. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos recursos, toda esa entrada de divisas? Entonces, ahí había una discusión muy seria con los planes del gobierno. Con Venezuela tenemos un poco el debate de susto o muerte, que claro, cuando yo te lo planteé, tal vez la respuesta es ictus, medio susto, medio muerte. Y es un poco, teniendo en cuenta que el gobierno de Venezuela está reprimiendo a todo lo que está más a la izquierda de sus ideas, para la gente que está así en medio y te pregunta, pero yo como persona externa, ¿debo apoyar a Maduro o debo apoyar a los otros? Sí, no, nosotros aquí no hay lo que me decías tú. La elección no es de que quieres morir, sino que la elección es yo quiero vivir. Por tanto, hay que abrir un camino nuevo. En Venezuela hay que abrir un camino nuevo. Han habido sectores que vienen de ruptura con el chavismo por la izquierda, con los que el grupo nuestro de allá han formado pequeños frentes, hicieron una campaña en el proceso electoral. Ellos, como fueron prohibidas las listas, digamos de izquierda, no había ninguna más. Lo que hicieron fue una campaña durante las elecciones y llamaron al voto nulo, porque realmente dijeron que ninguna de las dos opciones daba futuro, con lo cual el futuro había que construirlo desde abajo, reconstruyendo un movimiento, participando de las luchas que están habiendo. Han habido temas de sectores de docentes, de sectores públicos, está toda la situación del sistema de petróleos, está recuperación de los sindicatos, porque llevamos, por ejemplo, en el sindicato en las elecciones en los petroleros, hace tiempo que el chavismo no convoca, ya nunca más se convocaron elecciones, de manera que hay una situación de bloqueo del régimen, de intentar evitar que se le genere ningún tipo de sector a la izquierda. Entonces hay que construir desde abajo, que quiere decir desde las luchas, desde organización, y hay que reconstruir todo ese movimiento. Pues ya está, muchas gracias, Josep Lluís. Vale. Hacía mucho, ¿sabes que cuando empezó el podcast, los primeros programas, si alguien los quiere escuchar, están aquí colgados, los hacíamos con un chico venezolano que tuvo que marchar de Venezuela. Y hacía bastante que no habíamos tratado el tema de Venezuela, porque yo lo quería hablar y tratar con él, alguien que ha tenido que marchar de su país y no es de derechas, que es lo que te sueles encontrar aquí, sino es alguien
pues con un punto de vista crítico, yo creo que Claro. con unas ideas anticapitalistas, que ha tenido que huir de Venezuela porque allá tampoco hay libertad Ujú, para la extrema izquierda, ujú, ujú, los malignos de la extrema izquierda que nos ujú. hacen creer en los medios. Sí, 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 sí. Como que alguien se puede asustar de alguien de Mm, extrema izquierda, por favor. sí, sí. Pues nada, Josep Lluís, Bueno, te tengo que dar, como siempre, el último turno de palabra, por si hay algo que no, quieras decir y recordar o matizar. yo creo que el tema este de Venezuela y del chavismo llevaría a una reflexión más profunda, porque levantó, es como antes hablábamos, ¿no? De esos procesos que levantan ilusión en la gente Hmm, y luego decepcionan. sí, Entonces eso es muy necesario que uno no diga, ves, todo acaba mal. No, 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 no tiene por qué, porque entonces no habría futuro tampoco. claro. Entonces tenemos que poder reflexionar por qué no ha funcionado. Entonces justo hace 2 días teníamos aquí un compañero que ha escrito, de un compañero venezolano, que escribió un libro de por qué fracasó el chavismo, donde hay una documentación histórica de toda la lucha que hubo en relación a que fuera otra cosa. Sí. Lo que se abrió un periodo de mucha esperanza, no solo para los venezolanos, sino para toda la izquierda internacional, a ver si era posible en un país, además con la cantidad de recursos que tenía Venezuela, estaba posicionado como para intentar ver que si todos esos recursos se giraban hacia el pueblo, si se daba otro tipo de dinámica, podía abrir una nueva perspectiva. Y creo que hay que reflexionarlo muy de fondo porque no falló el socialismo que él vendía del siglo XXI. El socialismo no falló porque nunca existió, Hmm, sino que ese camino que nos tenía que llevar, según Chávez, al socialismo, eh, jugando, como él decía, con las cartas del mercado capitalista, pues no funciona. Entonces yo creo que esa reflexión, también de los fracasos tenemos que aprender, ¿no? Y por tanto yo lo dejo ahí apuntado, porque si un día quisieras, no, no, podríamos sí, sí, te lo reflexionar iba a decir ahora, te has adelantado. de qué pasó, por qué había otro camino, ¿no? Que es la pregunta siempre de la izquierda, que dice, bueno, pero eso es lo único que se puede hacer. Bueno, a ver, No, no. hay caminos. Entonces, ¿había algún otro camino? Sí, ¿cuáles? Esa es la discusión importante, porque también las derrotas, de un poco las decepciones, no tienen que simplemente desmoralizarnos, sino que tienen que servir para aprender cómo no volvernos a equivocar en el sentido, ¿no? De encontrar otro camino. Yo creo que esas reflexiones son muy importantes. Esto que decías de hacer socialismo con las reglas del capitalismo, creo que hace más referencia a Mújica, Mm. que yo creo que él lo consiguió más que no lo que ha hecho Venezuela. Bueno, el teórico de todo esto es Dietrich, que es Mm, un poco el economista que teoriza sobre cómo podemos, porque ellos siempre plantean, nosotros tenemos que conseguir una elevación en el marco propio del capitalismo de las fuerzas productivas del propio país, por tanto disputando el mercado mundial con el resto de capitalistas con las normas que hay, porque cuando tengamos un desarrollo suficiente, entonces podremos avanzar a una socialización de esa producción. Entonces hay toda un, digamos, hay el socialismo del siglo XXI es toda una teorificación que intenta explicar cómo se va a conseguir. Lo que pasa es que el tema es que por ese camino no se avanza. mm, Entonces yo creo que el gran tema era que incluso teniendo muchos recursos como tenía Venezuela, que hubiera sido más difícil desde un punto de vista de no tener tantos recursos, mm. ¿no? Un país con menos capacidad exportadora de producción, etcétera, ¿no? Quiero Sí, decir sí. que allí había muchos recursos, se podía, de hecho Venezuela siempre había sido un referente en los años 50, 60 de desarrollo de todo esto, entonces bueno, hay toda una teoría que yo creo que es la que no ha funcionado. Se intentó aplicar en otros métodos con Correa, se intentó en Mm. Ecuador, se intentó aplicar con Bolivia, con Evo, y mira cómo está el MAS y la división con Arce, toda la situación de Bolivia. Es decir, yo creo que ese camino que intentó buscar los que llamaron los bolivarianos Sí.
hacia el socialismo de un siglo XXI que iba a ser una renovación distinta porque no... El socialismo burgués. Sí, Un poco. sí, yo creo que no ha funcionado y no ha funcionado en ninguno de esos países porque yo creo que el balance se puede hacer bastante global. Sí, yo también, poniendo en valor a Mójica, también quería aprovechar y no creo que nos escuche, pero por si acaso quiero mandarle un abrazo muy fuerte porque esta semana salió unos audios porque se ve que está ya en el final de su trayecto y ha pedido que no le molesten más. Y entonces, como aquí desde la lejanía, y yo le admiro bastante, no me parece de los pocos, o sea, yo te diría que es el único presidente de un país en toda la historia de mi vida que he pensado, hostia, ojalá pudiera votarle. Yeah. Nunca, ningún presidente de ningún país del mundo Yeah. he pensado, ¿cómo mola este tío? Solo me Yeah. ha pasado, o esta tía, solo me ha pasado con José Mujica. Y ahora Bueno, que- por la humildad, ¿no? Y por la sencillez. por la honestidad. Bueno, Es lo que yo siempre le... quizá la política no tanto. No, pero, porque ahí pero al sería menos más di discutible. la verdad. Es Pero- lo que siempre digo que para mí es el peor defecto de Ada Colau. No puedes hacer una revolución, no la hagas, pero no digas, no nos vendas que estás haciendo una revolución cuando estás haciendo capitalismo un poquito más de izquierdas, Sí, sí. muy poquito más de izquierdas sí. de lo que haría el maldito PSOE. Pues no, dinos, mira, yo haría esto, pero no me dejan, así que hago esto. Sí, sí, sí. Y entonces al menos no te sientes engañado. Claro, claro. Y, Sí, y es sí. honesto contigo. Y yo creo que es eso. Puedes Ajá. aplicar, al final, si tú le explicas a la gente, mira, a mí me gustaría aplicar estas políticas para hacer esto, pero tengo que llegar a un acuerdo porque no gobierno solo, que es exactamente lo que le pasaba a Colau en el ayuntamiento. No gobierno sola, pero en vez de vendernos que su solución es la mejor solución del mundo, pues mira, es democracia y hemos tenido que llegar a un pacto porque no todos piensan igual que yo. Ya está. O sea, lo que me cabrea de la mayoría de nuestros líderes políticos es que se piensan que somos idiotas. Pero lo peor es que hay mucha gente que votándoles confirma que lo es. Ya. Esto, Sí, sí, sí. Esto son palabras mías. Ya. No vamos a meter en Yoita internacionalista en esto. en estas extremidades, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno. Pues ahora así, si no, ya, de verdad, si no tienes nada más que decir. No, ya está. Pues un día quedamos y hablamos de Venezuela y... Vale, muy bien. a- Y Siria, que ha quedado ahí Sí, pendiente también, ¿eh? un día hablaremos y el programa se llamará ¿Qué podría haber sido Venezuela? Ya, bien, bien. Pues nada, muchas gracias por Venga. haber venido, Josep Lluís. Muy bien. Feliz año a ti y Muy feliz bien. año a toda nuestra audiencia. Recordar que tenemos el Patreon, estamos en Instagram, YouTube, Evox, etcétera. Y si os apetece, pues y nos escucháis por Spotify, poneros las 5 estrellas. Entonces, es que odio decir estas mierdas capitalistas, pero es la que algún día nos permitirán vivir de este proyecto que estamos haciendo con tanta ilusión. Pero me siento absolutamente ridículo, ¿sabes? Ya. Cuando juego al juego de los capitalislistas. Pues nada, Muy bien, pues muchas venga. gracias a todos por Muy bien. escucharnos y sobre todo Muchas a ti, gracias a Josep Lluís, vosotros. por acogerme en tu casa e invitarme a comer. Muy Te lo bien, agradezco muy un bien. montón. Pues Venga, nada, hasta la próxima. adeu, adeu. Venga, adeu.